Son contenidos en el sentido tradicional, conceptos, información, son procedimientos, modos de hacer y son valores, modos de ser. ¿Cómo se llega a determinar qué contenidos son importantes para la sociedad? Por dos mecanismos diferentes. En primer lugar, porque se realizaron consultas previas a sectores muy amplios de la sociedad en general, a través de una encuesta de opinión pública a 1.600 personas representativas de la población nacional. A las familias a través de los medios de comunicación respondieron 78.000 personas, a los jóvenes a través de programas que los tienen a ellos como principales receptores, contestaron 5.000 jóvenes, a 200 organizaciones no gubernamentales también de distintos lugares del país, a empresarios y a diversos representantes de sectores del trabajo, y a aproximadamente 70 académicos que contestaron desde sus saberes específicos en consulta, cada uno de ellos con otros 10, lo que hizo un total de 700 académicos participando de este proceso. Y en segundo lugar, porque los borradores de trabajo, de los cuales hubo varias versiones, hubo materiales de trabajo, después hubo borradores, hasta que se llegó a la versión que fue finalmente aprobada, se sometieron nuevamente a la consideración de muchos de aquellos que habían sido consultados, a una muestra de los empresarios consultados que manifestaron su acuerdo, a las organizaciones de los trabajadores del sector docente. La Confederación de Trabajadores de la República Argentina constituyó una comisión multidisciplinaria y manifestó su acuerdo en general con estos contenidos, y también a diversos sectores. Por ejemplo, el episcopado a través de los medios de comunicación también hizo público su acuerdo con una serie de aspectos de estos contenidos básicos comunes. Los académicos, muchos de ellos participaron en un proceso interactivo de corrección de los materiales de trabajo, de los borradores, y sobre todo también los propios docentes en seminarios de trabajo con docentes, de los cuales participaron más de 350 docentes de todas las provincias argentinas sin excepción, pudieron ir contrastando la manera en que se estaban procesando estas opiniones y la manera en que se estaban procesando junto a ellas los aportes ya recogidos en diseños curriculares de las diversas provincias argentinas, en diseños curriculares de otros países y por la investigación educativa argentina, latinoamericana y de países europeos, de los Estados Unidos, países asiáticos, etcétera. ¿Podría dar algunos ejemplos de cuáles son esos contenidos? Por supuesto, los códigos básicos de la modernidad. Esto dio origen a la escuela y esto tiene que seguir siendo enseñado en las escuelas. La lectoescritura, el cálculo, como los dos códigos fundamentales. Otros códigos de las sociedades contemporáneas, la computación como una de las tecnologías, pero también en un sentido más amplio, la comprensión del concepto mismo de tecnología, lo que son tecnologías adecuadas en cada caso. Y quisiera enfatizar esto de los modos de hacer, los procedimientos para la comunicación, para la recolección de información, para la organización de la información, para el análisis de productos, para el diseño de proyectos, para la resolución de problemas, para el análisis de la dimensión moral de los hechos, para la experimentación en el caso de contenidos de ciencias naturales, para la reflexión, la argumentación. Esto en muchos casos se enseñaba, pero nunca había sido explicitado como un contenido. Se lo consideraba más bien como parte de las buenas prácticas de los buenos docentes innovadores en las aulas. Ahora se dice argumentar es un contenido, saber argumentar, esto es un contenido. Su enseñanza tiene que ser planificada, su enseñanza tiene que ser realizada en todas y en cada una de las escuelas del país. Este es un ejemplo. ¡Oh, cuánta información!, ¿no? Pero no se preocupe, vea este material cuantas veces sea necesario. ¿Qué materias entran y qué materias salen de los contenidos básicos comunes? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de responder porque esto va a ser distinto en cada una de las provincias argentinas y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los contenidos básicos comunes para la educación general básica están organizados en 8 capítulos. Son capítulos de los contenidos básicos comunes. No son materias, no son áreas, y estos capítulos no prescriben una organización en materias o en áreas después
para la vida cotidiana de las distintas escuelas del país. Estos capítulos son lengua, matemática, educación física, educación artística, ciencias sociales, ciencias naturales, formación ética y ciudadana y tecnología. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tecnología, de hecho, ya contenidos de tecnología están siendo incorporados en numerosas provincias argentinas. En algunos casos sí como una asignatura, en otros casos en ciencias naturales, en otros casos en lo que se llama actividades prácticas, porque las actividades prácticas son tecnologías apropiadas, no son tecnologías de punta, como puede ser la computación o como pueden ser tecnologías de comunicaciones. ¿Se puede entender que los contenidos cambian según las regiones? Los contenidos básicos comunes, que es algo así como la base, que es algo así como los cimientos de la educación general básica, estos deben ser trabajados en todas las provincias argentinas y en todas las escuelas del país. Pero algunos otros contenidos que no son los básicos comunes serán diferentes y la manera en que se articulen los básicos comunes también será diferente. ¿Quién provee los materiales para estos nuevos contenidos? Bueno, en primer lugar, los contenidos en su versión aprobada, en la versión que fue aprobada el 29 de noviembre en la última Asamblea del Consejo Federal, estos están aquí, estos fueron aprobados inmediatamente editados en 1.500 ejemplares y ya están en las diferentes provincias argentinas para que se pueda empezar a trabajar con ellos. Los disquetes de esto, tal como fue aprobado, fueron entregados a algunas provincias que lo solicitaron para editarlos y para entregárselos a todos los docentes de su ámbito de responsabilidad. Por otra parte, el Ministerio está convocando a una licitación para editar 50.000 ejemplares de los contenidos básicos comunes. Estos 50.000, este número 50.000 corresponde a los 50.000 establecimientos educativos que hay en la República Argentina. La idea es que el Ministerio provee un ejemplar de los contenidos básicos comunes tal como fueron aprobados a cada una de las instituciones educativas argentinas. Por otra parte, algunas provincias hacen una edición mayor. Al mismo tiempo, el Ministerio está produciendo cuadernillos con los contenidos básicos comunes, pero por ciclo, que enriquecen la versión aprobada en cierto sentido, o no es que la enriquecen, acompañan la versión aprobada con sugerencias para la reflexión, para su estudio, para realizar lecturas complementarias y para aprovechar otros materiales que ya produjo el propio Ministerio de Educación y que están circulando en las escuelas, que como por ejemplo es el caso del programa de la resolución de problemas matemáticos o los programas de los remediales, que son para corregir resultados no satisfactorios en las pruebas de evaluación. Estos cuadernillos por ciclo van a ser editados y distribuidos desde el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a razón de 1 por docente. Esto seguramente ocurrirá hacia el mes de abril o de mayo. Al mismo tiempo se le han presentado los contenidos básicos comunes a todas las editoriales productoras de libros de texto para que ellas puedan comenzar a hacer su trabajo y producir material complementario. Y varias revistas de circulación muy masiva entre los docentes argentinos han editado, revistas, periódicos, han editado síntesis de estos contenidos básicos comunes para que ya puedan comenzar a ser estudiados, analizados, debatidos, etcétera, ¿no? ¿Los contenidos empiezan a aplicarse ahora? Bueno, de hecho, muchos de los contenidos básicos comunes se están aplicando ahora, porque aquí no se ha inventado nada de la nada. Aquí se han recogido ideas, sugerencias que ya en medida importante se habían recogido en numerosas escuelas e incluso en varios diseños curriculares provinciales. Por supuesto, digamos, la propuesta de relanzamiento de una cantidad de innovaciones parciales, ya que en algunas provincias se había innovado más en lengua, en otras en matemática, en otras en tecnología, en otras en educación artística, en otras en formación ética y ciudadana, tomando los derechos humanos como un eje articulador de las ciencias sociales. Bueno, esto permitirá que la innovación se generalice y se relance con más firmeza, compensando aquellos aspectos en los que para algunos sectores de la docencia argentina estos contenidos serán
más novedosos y avanzando con más firmeza en las innovaciones que parcialmente y sin el aval, la fuerza, la energía que da este proceso de elaboración de los contenidos básicos comunes, muchos de los docentes ponían en práctica. Por otra parte, esto se irá haciendo al mismo tiempo que se elaboren los diseños curriculares provinciales y permitirá a los docentes ofrecer más sugerencias y participar de una manera distinta y más creativa en los propios procesos de transformación curricular. Por los cambios en los contenidos, ¿puede haber docentes que pierdan su trabajo? No, por los cambios de contenidos, la mayoría de los docentes van a ser actualizados, tendrán espacios para que logren capacitarse, para empezar a introducir gradualmente los nuevos contenidos. Esto es un proceso gradual, así se lo entiende, y en la misma gradualidad todos los docentes podrán ser actualizados. Y por otro lado, aquellos cuyas disciplinas o temas no se brinden o se dejen de ofertar en las escuelas, habrá específicos procesos de reconversión laboral que dé oportunidades para que se sigan dentro del sistema. Como síntesis yo diría que en realidad necesitamos más docentes porque hay que incorporar muchos niños y jóvenes que están hoy fuera del sistema educativo. Continuamos trabajando. Las siguientes preguntas corresponden a los temas que hacen a la transformación de la capacitación y formación docente. ¿Cómo se implementan los cursos de capacitación? ¿Son obligatorios? La capacitación es todo un problema. En este cambio profundo que se está planteando de la educación, el punto fundamental es cambiar la escuela, su organización y los contenidos. Pero esto no se puede hacer si no se hace un esfuerzo muy grande de capacitación. Por eso se ha decidido que el año 95 es el año de la capacitación masiva. ¿Cómo se va a hacer? Es complejo. En principio, el acuerdo entre todos los ministros de educación del país en el Consejo Federal de Educación es que van a existir 7 circuitos de capacitación. El primero para los docentes que van a enseñar en el nivel inicial, el segundo para los que van a enseñar en el primero y segundo ciclo de la educación general básica, el tercero para los que van a enseñar en el tercer ciclo de la educación general básica, el cuarto para los docentes que enseñarán en el polimodal, el quinto para los formadores de formadores, es decir, los actuales docentes de los institutos de profesorado, para escuela primaria y para secundaria actuales, el otro para los directivos y el último para los supervisores. Es decir, está previsto que todo el personal va a tener que tener cursos de capacitación. Estos cursos están organizados en módulos, los módulos son acordados para que en todo el país cada uno de estos circuitos tenga los mismos módulos, cada uno de ellos tendrá entre 180 y 200 horas de cursos. Estos módulos generarán créditos, es decir, un módulo de 30 horas genera 6 créditos porque cada 5 horas es un crédito y los docentes tendrán que hacer el curso, hacer su evaluación y contra aprobar la evaluación tendrán la acreditación de los módulos, de los créditos que correspondan. ¿Todo esto para qué? Porque creemos que el docente tiene que tener la libertad de poder regular su capacitación. Si bien la oferta de capacitación va a ser muy amplia y va a permitirse que el docente que quiera y esté dispuesto lo haga en un año lectivo, esto no va a ser una exigencia. Se va a pedir que se hagan en un máximo de 3 años. Es decir, los cursos son obligatorios porque todo el mundo los va a tener que hacer para poder enseñar los nuevos contenidos, pero no es una obligación que implique que durante un año determinado va a tener que hacer tal cantidad de cosas, sino que se hará la oferta y en función de los tiempos que cada docente tenga, de las posibilidades, podrá cumplirlo en 1, 2 o 3 años. ¿Son gratuitos? Sí, claro, por supuesto, son gratuitos. El Ministerio Nacional, a través del Pacto Federal Educativo, ha tomado el compromiso de financiar la capacitación de todos los docentes del país. Los docentes recibirán el curso de manera gratuita
esté dado por una institución pública o una institución privada, porque el financiamiento nacional es un financiamiento que va a cubrir las instituciones privadas y las instituciones públicas, y los docentes recibirán también los materiales necesarios para la capacitación. ¿Esto quiere decir que habrá más tarea para los docentes? Creo que quiere decir que se cambia un poco el perfil de la tarea docente. Hay cosas que ahora se hacen, que va a haber que seguir haciendo. Hay cosas que no hay que seguir haciendo y hay otras que va a haber que hacer en lugar de estas que no se hacen. Es decir, yo creo que más que decir es más o es menos, el planteo es distinto. Porque si queremos una escuela distinta, organizada distinta, si queremos contenidos distintos, bueno, también la tarea del docente va a ser distinta. Creo que el punto fundamental es esto que planteábamos hace un rato, de que estamos pensando en un docente profesional. Y como tal, va a tener que tomar decisiones, que esto no se hacía antes. Antes todos sabemos que había un programa, uno seguía ese programa, a veces le parecía que sus chicos podían, a veces le parecía que era poco para lo que sus chicos podían, pero sin embargo había que atenerse al programa. Hoy en día el docente y la escuela va a tener posibilidades de adaptar los contenidos básicos comunes a las necesidades, intereses, a lo que los chicos puedan hacer, con un mínimo común compartido. Esto no quiere decir que cada uno va a enseñar lo que quiere, esto no quiere decir que los chicos de tal lado por sus condiciones reciben menos y los chicos de tal lado por sus condiciones reciben más. Esto quiere decir sobre un mínimo común, sobre lo que todos sabemos y todos hemos acordado que todos los argentinos tienen que saber. Sobre ese mínimo, allí va a haber las libertades para que se manejen las cosas como cada docente crea que hay que hacerlo. ¿Y cómo van a ser los cursos de capacitación? La capacitación va a tener modalidades muy variadas. Uno de los acuerdos es que puede ser presencial, puede ser a distancia, puede ser mixta, según las características de la distribución de población, de la cantidad de docentes que haya en las distintas provincias. Otra de las cuestiones es que podrán ser cursos concentrados, todos en una semana, o podrán ser a lo largo del año, 2 veces por semana, 1 vez por semana, tanta cantidad de horas, etcétera, etcétera. Es decir, la modalidad concreta es un tema que cada provincia va a decidir. Sí pensamos que tiene que contemplar distintos ritmos de vida de los docentes y por lo tanto es importante que no se interrumpan las clases no se van a interrumpir. Nosotros tenemos un sistema educativo que comparado con sistemas del resto del mundo tienen demasiado pocos días de clase y pocas horas en el año, de manera que no podemos todavía darle menos tiempo de clase a los chicos, pero sí se va a tener en cuenta que se hagan en todos los momentos del día, que se hagan en distintas opciones, para que todos los docentes tengan acceso y puedan recurrir a ellos. Por la evaluación, ¿puede haber docentes que pierdan su trabajo? No. A todas las autoridades educativas del país le interesa que sus docentes se capaciten. Por lo tanto, todos tendrán todas las oportunidades posibles para que en su momento, o tantas veces como fuera necesario, puedan certificar haber logrado exitosamente capacitarse. ¿La ley modifica el régimen laboral docente? No, la ley no modifica el régimen laboral docente, todo lo contrario. Justamente la ley expresa que se resguardarán los derechos de todos los trabajadores del sistema estatal y privado, ratifica que se ingresa a la carrera docente por un régimen de concursos que garantice la idoneidad profesional de los docentes y se asciende, como lo dice la misma ley, a partir de sus propios méritos y de su actualización profesional. Para completar las acciones que se desarrollan para elevar la calidad educativa, se responderá acerca de la transformación de la infraestructura y equipamiento. Con estos cambios, ¿una escuela primaria va a tener 9 grados y una secundaria 3? No necesariamente. Hay un acuerdo sobre eso en el Consejo Federal de Educación que plantea que va a haber 7 tipos de escuelas. La primera, el tipo 1, son los jardines de infantes, que van a ser el nivel inicial.
Las actuales primarias pueden ser tipo 2 o 3, es decir, pueden ser de primero y segundo ciclo de educación general básica, con lo cual van a tener 6 grados, que si tienen la sala de 5 obligatoria por la ley, entonces van a tener 7 igual que ahora. Si ese es el tipo 2, primero y segundo ciclo de educación general básica. El tipo 3, también desde las actuales escuelas primarias, es la escuela de 9 grados, la escuela que va a tener toda la educación general básica. El tipo 4 y 5 son desde las actuales escuelas secundarias, va a haber 2 opciones. Escuelas que van a tener 6 grados, o sea, tercer ciclo de educación general básica y polimodal, o escuelas que van a tener solamente polimodal. ¿Cuáles son las otras dos? Las 6 y las 7. Las 6 son todos los actuales institutos que forman docentes, sean escuelas, ex escuelas normales o institutos de profesorado secundario, van a ser institutos de superiores de formación docente continua. Y por último va a haber escuelas terciarias que no son de formación docente, que van a seguir existiendo y que van a ser institutos terciarios. Es decir, 7 tipos de establecimiento. ¿Cuál me va a tocar a mí?, se pregunta cada docente. Esto va a depender de la decisión de cada jurisdicción, porque esto tiene que ver con la concentración de la población, con la infraestructura física de cada una de las escuelas, tiene que ver con la distribución de las mismas escuelas. Hay lugares en donde están muy concentradas primarias y secundarias y se puede tomar un ordenamiento determinado. Hay otros lugares en donde existe nada más que una escuela primaria rural y entonces allí va a haber que tener seguro una escuela de 9 grados. Es decir, la decisión concreta se va a tomar a lo largo del año 95 en cada una de las provincias, a partir de los datos que se han recogido con el Censo Educativo Nacional, en donde sabemos entonces cuántas escuelas tenemos, dónde están, qué capacidad edilicia tiene, qué cantidad de docentes, qué cantidad de alumnos. ¿En qué se prioriza la inversión y cómo se financia? La inversión en educación tiene 3 objetivos fundamentales, que son infraestructura escolar, mejoramiento y remodelación y ampliación de la infraestructura escolar, capacitación docente y equipamiento de las escuelas. Para lograr este objetivo, que es un objetivo que tiene un plazo de realización de 5 años, el gobierno de la nación, el presidente de la nación y todos los gobernadores provinciales han firmado el Pacto Federal Educativo.